aunque no hay sol, pero siempre es bueno, la comida se come dentro de los restaurantes y no necesita mucho el sol. Y además los felicito por estar aquí hasta tan tarde, hoy viernes a esta hora, y les felicito por el interés que tienen. Yo estoy visitando Lima por otro asunto que tengo acá en la OPS y una conferencia que estamos planeando que después lo voy a contar un poco. Y bueno, me invitaron a que viniera a presentarles algo de la diabetes en América Latina, pero que he mezclado con otras cosas que estamos haciendo y que tienen que ver con la diabetes. Yo soy asesor regional de la OPS, hace 16 años trabajo como asesor regional de diabetes y también llevo otras áreas en enfermedades crónicas, sobre todo la parte de manejo integrado de enfermedades crónicas en la OPS. Bueno, y voy a mencionarles solo el aumento de la prevalencia en el mundo y en América Latina particularmente. Acá el Atlas de Diabetes indica que hay 61 millones de personas en América con diabetes. No me voy a detener mucho en esto porque esto todo el mundo lo conoce y estoy seguro que muchas personas ya lo han mencionado acá hoy. Nosotros preparamos este cartel para el Día de la Diabetes el año pasado, que distribuimos acá en América Latina. ¿Alguien conoce este cartel? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Muy bien. Parece que vamos a tener que imprimir más copias, ¿no? Y bueno, ahí teníamos las personas mostrando carteles con objetivos de tratamiento, que es una de las cosas que nosotros diseminamos como una de las prácticas importantes para mejorar el control de la diabetes. Las personas que están allá, hay un solo paciente dentro de los 4, los demás son médicos o enfermeras, pero posaron como pacientes. En los estudios que existen, que hay en América, prácticamente la mayoría de los países tienen al menos un estudio de prevalencia. Últimamente se han motivado en hacer estudios de prevalencia con periodicidad en varios países, en Argentina, por ejemplo, en Chile, han hecho ya más de uno también. En Argentina lo hacen también y en Brasil con encuestas que son cuestionarios sobre diabetes ya diagnosticada, y en algunos países pues ya también han hecho muestras que tiene estudios de prevalencia que incluye también la diabetes no diagnosticada con examen de muestra de sangre. Uno de los últimos se hizo en Paraguay. Se hizo una encuesta nacional de factores de riesgo y se incluyó una muestra pequeña en Asunción, donde se hizo el examen de sangre, la muestra de sangre. Y los estudios acá mostré los países que sabemos que donde la prevalencia ha aumentado. En Costa Rica, que también se ha hecho un sistema de vigilancia para diabetes que incluye una muestra representativa de la población adulta, y esto, hacer una encuesta de diabetes requiere una infraestructura muy grande que se crea solo para esto, ¿no? Y es costosa, incluye el entrenamiento de mucho personal y de la contratación de personal auxiliar, y Costa Rica está manejando una forma de hacer las encuestas que utiliza la estructura que ya ellos tienen montada para atención primaria. Desde luego esto tiene que ver mucho con el sistema de salud de Costa Rica, que tiene un sistema único, universal, y sobre todo lo más importante es que las personas, la población, cree en el sistema. Porque en muchos lugares sí hay acceso, las personas tienen acceso, pero muchas personas que tienen algún nivel socioeconómico o cultural tienen otro tipo de servidor de salud. Pero en Costa Rica todo el mundo tiene el mismo, y las personas, no importa que sea médico o sea abogado, van a los centros de salud, a no ser que sea muy millonario y que por un catarro se vaya a Miami, pero en general la mayoría cree en el sistema. Entonces ellos organizaron una muestra representativa que se toma en los centros de salud, y no son las personas que vienen, sino es una muestra poblacional
por clúster, como se indica los detalles técnicos de hacer encuestas de diabetes, y están haciendo esta encuesta de factores de riesgo que incluye además de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y nutrición, actividad física, y algunas veces pues están incluyendo otras enfermedades como algunos factores de riesgo de cáncer. Ahí en Costa Rica se indicó también un aumento de la prevalencia a 11% de una prevalencia que tenían anterior en San José como alrededor de 8%. En México también y en Paraguay han habido aumentos importantes. En Argentina también ha habido aumentos en la prevalencia de diabetes. Quiere decir que lo que vemos en el Atlas, que el pronóstico es que la prevalencia va a continuar aumentando, y esto parece que es una realidad ya en nuestros países. Con respecto a la diabetes tipo 1, ya estaba mencionando antes acá que la incidencia de diabetes tipo 1 en nuestros países es bastante baja. Lo que aquí en Perú creo que era una de las más bajas, al igual que en Paraguay y en México, daba de 1 por 100.000 en menores de 15 años. Y esto tuvo una época de oro en los 80 y a principios de los 90, en que se motivaron mucho los registros de diabetes tipo 1 en niños, pero esto ha habido como que se cansó un poco la comunidad científica de monitorear esto, y además los fondos se fueron extinguiendo y se han perdido la mayoría de los registros. Porque también las personas también necesitan un tipo de financiamiento para hacer estos estudios que técnicamente son complejos. En América la incidencia más alta se ha encontrado en una isla de Canadá, en las Islas Príncipe Eduardo en Canadá, y también en algunas poblaciones de Estados Unidos también han tenido poblaciones incidencias altas. Una de las excepciones siempre ha sido Puerto Rico, que es un país con una población netamente latina, pero que con una incidencia de 10 por 100.000 que se asemeja mucho a los países del norte. En realidad hay bastante certeza de que este estudio de incidencia de Puerto Rico estaba bien hecho, pero no sabemos exactamente cuál es la causa de que haya un contraste tan grande entre poblaciones como la de Puerto Rico y la de Cuba, por ejemplo, que son muy parecidas y tienen un contraste de incidencia muy grande. Últimamente hemos estado trabajando también en un proyecto donde se estudia la relación de la tuberculosis con la diabetes, y hicimos unas áreas de demostración en México, en la ciudad de Tijuana, y en Brasil, en Sao Paulo, y en Salvador, en Bahía. Y nosotros estimamos que alrededor de 31.000 casos de tuberculosis por año ocurren en personas que tienen diabetes. Uno de los factores de riesgo más importantes que se ha encontrado, y sobre todo en México, es el descontrol de la diabetes. A veces sin ningún otro síntoma, son a veces menos frecuentes los síntomas respiratorios en personas que tienen diabetes. Por tanto, se estima que el aumento de la prevalencia de diabetes puede interferir con el control de la tuberculosis. En México estiman que la incidencia, la coexistencia de diabetes y tuberculosis es más importante que el mismo VIH, SIDA y tuberculosis, que se estimaba que era una de las comorbilidades más importantes. En México le llaman a esto el binomio, le dicen ellos a esto, de diabetes y tuberculosis. Nosotros sí encontramos un aumento en la incidencia en los tres lugares bastante importante en la frecuencia de tuberculosis en personas con diabetes. También hay proyectos que están haciendo lo contrario, buscar diabetes en personas con tuberculosis. Nosotros no lo hicimos porque también es un proceso un poco más complejo esta parte, por el asunto del aumento de la hiperglicemia con la infección, de la terapia antituberculosa y la hiperglicemia, y bueno, nosotros estudiamos solo el efecto contrario, o sea, la prevalencia de tuberculosis en personas con diabetes.
En la incidencia según país, ahí pueden ver, en Haití es el país donde hay una mayor tasa, aunque es un país pequeño, pero es un país que tiene una incidencia muy alta de tuberculosis, y la diabetes también es un problema de salud importante. Estos cálculos son estadísticos, son estimados, no son estudios de prevalencia ni de incidencia. Nosotros preparamos como parte de este proyecto este otro póster para ponerlo en los centros de salud y recordarle a las personas y al personal de salud que en las personas que tienen diabetes es necesario proactivamente buscar la tuberculosis, porque la persona infectada sin tratamiento puede continuar diseminando la tuberculosis si no se negativiza a tiempo con el tratamiento oportuno. Un indicador que nosotros estudiamos para medir el acceso de las personas al servicio de salud y al tratamiento para la diabetes es el antecedente de haber reportado haberse hecho una medición de glicemia. Y en este caso la lámina muestra la diferencia que hay en estudios poblacionales entre Argentina, por ejemplo, que el 76% de la población adulta refiere que alguna vez le midieron la glicemia, y por ejemplo Honduras, que reporta que solo el 25%, un cuarto de la población, ha tenido acceso a un examen de glicemia. Ahí hay una amplia variedad de números en los países, y ahí le llamo la atención en Paraguay, por ejemplo, que es de 58% de la población, parece un buen por ciento, y en Estados Unidos, por ejemplo, 48%, la mitad de la población. Sin embargo, en Paraguay, cuando se mira el antecedente de medición de glucosa y el estatus para étnico de la persona, encuentra que la población indígena, solo el 22% de la población se le ha hecho un examen de glicemia, mientras que la población no indígena es del 58%. O sea, hay un contraste en el acceso de las personas según el grupo étnico. Pero tampoco para ahí, cuando miramos la educación, dentro de los indígenas, los que tienen mejor educación, también tienen mayor acceso al examen de glucosa. Lo mismo en la población no indígena, también las personas que tienen más educación tienen mayor acceso. En los Estados Unidos también es muy dramático esta lámina, donde el 70% de la población blanca se ha hecho por lo menos un examen de glicemia, y entre los afro-norteamericanos y los hispanos solo el 12% de la población tiene acceso. En Centroamérica también hay un gradiente, mientras mayor es la educación, es mayor el acceso al servicio de salud y al diagnóstico de diabetes. En México también hicieron un estudio, el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, para estimar las diferencias en el riesgo de morir por diabetes según el seguro médico. Y ahí pueden ver cómo las personas que tienen seguro médico con el IMSS, con el Instituto Mexicano de Seguro Social, tienen menor riesgo de morir por diabetes que las personas que no tienen. Está en verde la línea de los derechohabientes, mientras los no derechohabientes tienen una tendencia incluso al aumento, cronológicamente hay un aumento de la mortalidad por diabetes en personas que no tienen cobertura del seguro social. De modo que hay una disparidad muy grande hay una diferencia muy grande entre el pronóstico de la diabetes en una persona que tiene acceso a un servicio de salud especializado y los que no lo tienen, como es el seguro social. En el caso de la mortalidad prematura, ahí pueden ver el gradiente en América, el Trinidad y Tobago, que es una isla pequeña del Caribe, tradicionalmente ha tenido una mortalidad alta por diabetes. Sabemos que la mortalidad por diabetes a veces tiene que ver mucho con la forma en que se llena el certificado de función, y esto puede tener relación con factores culturales de la profesión médica, del llenado de los certificados. Aquí no sabemos exactamente si hay alguna tendencia en Trinidad y Tobago de
reportar más la diabetes que en el resto de los países, pero sí, esto se ha visto por muchos años. En México es muy conocido, el riesgo de diabetes es bastante alto, la prevalencia y la mortalidad también tradicionalmente ha sido bastante alta. Acá Perú está con un 20 por 100.000, está en la parte baja de la lámina, y también, bueno, no habría referencia en cuanto a al subregistro que podría haber en la mortalidad por diabetes acá, porque solo es posible conocerse esto con estudios, ¿no? Nosotros estamos acá y mi visita se relacionaba con esta conferencia que estamos planeando para septiembre entre el 8 y el 10 aquí en Lima, y será la conferencia panamericana de diabetes y embarazo, que va a ser en colaboración con la Fundación Mundial de Diabetes. Esperamos que vengan la mayoría de los países de América. Es una conferencia cerrada, no es una conferencia abierta al público, pero vamos a tener transmisión en vivo a través del internet, y va a haber materiales que van a estar disponibles también. Nosotros estamos trabajando con nosotros somos parte de la OMS, y la razón de que vamos a hacer esta conferencia es que la OMS publicó en el 2013 los criterios diagnósticos para diabetes, el diagnóstico de diabetes durante el embarazo, que son estos criterios que les tengo acá, aunque nosotros en realidad lo que queremos fomentar con la conferencia es que se haga algo respecto a diabetes y embarazo. No exactamente, nosotros estamos diciéndole estos son los criterios y ustedes aplíquenlo. No es exactamente eso, pero sí lo que queremos es motivar a los países a que miren esto como un problema de salud, y que en dependencia de la capacidad que tengan, pues apliquen los criterios diagnósticos que son más convenientes al sistema de salud, de los que ya están publicados, porque hay mucha controversia respecto a la cifra de diagnóstico, a las pruebas, pero ya hay estudios bastante importantes que indican cuál es el riesgo, y desde luego que esto tiene que ver mucho, como decía, con la capacidad que tenga el sistema de salud de asimilar los casos que se diagnostican. Nosotros ya hemos revisado varias, porque uno de los requisitos para los países participar en la conferencia es llenar un cuestionario, y ya estamos revisando los criterios diagnósticos que usan en cada país. La verdad fue de sorpresa que hay unos cuantos países más de lo que pensábamos que tenían algún criterio, ¿no? Y hay mucha variedad de criterios, de pruebas, de cargas de glucosa que no vamos a discutir ahora, pero que se están usando a través de todos los países. Algunas muy complejas, algunos sistemas muy complejos de diagnóstico con más de 2 o 3 pasos, y que no puede ser reflejado muy bien en una tabla, ¿no? Pero tratamos de aquí identificar cuáles eran los países que tenían criterios, y si tenían más de un paso, y cuáles eran los criterios diagnósticos que tenían para prueba de ayunas o sobrecarga. Ahí entonces está el criterio de la OMS, que es una glicemia de ayuna de 92 miligramos por decilitro, o una prueba de 2 horas con una sobrecarga de 75 gramos de glucosa y una cifra de 153 miligramos por decilitro. Las guías ya están publicadas en la internet, y lo que nosotros estimulamos ahora es que los países apliquen los criterios que estimen, como ya les decía, adapten las guías a sus condiciones, y que dediquen tiempo a este problema de salud que puede ser importante, y que en muchos países, como en México, está catalogado como un riesgo importante tanto para la mujer embarazada como para los bebés. Nosotros usamos el modelo de cuidados crónicos, y aquí me voy a mover un poco hacia la parte de salud pública, que es una parte importante del trabajo que hacemos en la OPS, y usamos este modelo de cuidados crónicos que fue creado en un instituto en Seattle por un investigador que se llama Wagner, y que este modelo fue creado a finales de los 90, a principios de los 2000. Es un modelo que une factores que están relacionados con el paciente, como las guías
las guías y los protocolos de atención que estábamos mencionando, también el apoyo al automanejo o la educación que le damos a las personas que tienen enfermedades crónicas, pero también a factores que tienen que ver con el sistema de salud, como es el diseño del sistema de atención, cómo los pacientes fluyen dentro del sistema, la puerta de entrada que debe ser la atención primaria en salud, cómo los pacientes son remitidos a un nivel especializado y deben también regresar después al nivel primario con un formulario de contrarreferencia. También el apoyo a la toma de decisiones que está dado por las guías y protocolos de atención basados en evidencia y un sistema de información clínica que ayuda a monitorear todo el sistema y a monitorear la atención que se está brindando y la calidad de la atención. Aquí nosotros también tenemos la comunidad con sus recursos y políticas, las asociaciones de diabetes, asociaciones de pacientes que también dan apoyo al trabajo que se realiza por el sistema de salud. Y un resultado del modelo que es una interacción entre un paciente activado e informado y un equipo de salud bien preparado que produce mejores resultados. Este modelo ha sido utilizado ampliamente, sobre todo en países capitalistas, pero también, es decir, en países industrializados, pero también en países en desarrollo, con resultados muy buenos resultados para la calidad de la atención. Lo que es importante es señalar que la atención a las enfermedades crónicas, incluida la diabetes, es multifactorial. A veces pensamos solamente que dando educación al paciente o dándole solamente la metformina o la insulina, vamos a obtener los resultados que esperamos. Pero en realidad hay que mirar otras cosas, hay que mirar qué proporción de pacientes reciben, se les realiza examen de pie, cuántas personas se les realiza examen de ojo, cuántas personas nosotros mandamos al nutricionista, si la persona hace o no ejercicio físico, actividad física, si el médico tiene el conocimiento requerido o el apoyo para tomar las decisiones que necesita tomar frente al paciente en cada momento, si está bien preparado. Tenemos que comparar la práctica de un centro con otro centro, de un equipo de atención con otro y buscar cuál es la razón de que un equipo de atención o un médico tiene 50% de los pacientes con mal control y otro médico tiene 70%. Y eso es lo que nos motivamos nosotros. Motivamos a que miren la práctica médica, que evalúen la práctica que se hace y que se trate de mejorar los resultados de la práctica. En cualquier lugar donde se mide esto, se encuentra que la mayor parte de los pacientes que acuden a las consultas por diabetes o por hipertensión no llegan a alcanzar los objetivos terapéuticos que nosotros nos hemos planteado. En un estudio que se hizo recientemente en los Estados Unidos, se estudió el efecto de la aplicación del modelo en el control el manejo de la diabetes y se encontró que el modelo ha sido efectivo. Muchos de los estudios fueron ensayos controlados aleatorizados y encontraron que en realidad la aplicación del modelo puede contribuir al mejor control de la diabetes. Uno de los componentes del modelo es el automanejo, y el automanejo es lo que muchas veces llamamos educación, pero no es exactamente convertir al paciente en un experto en diabetes, sino es un trabajo que se debe de realizar para hacer al paciente, a la persona, más consciente de su enfermedad y que sea capaz de tomar las decisiones respecto a su salud y adquirir la confianza para tratar tanto el manejo médico como la administración del rol que tiene la persona y el manejo emocional que implica tener una enfermedad crónica como la diabetes. El apoyo al automanejo se llama al suministro sistemático de educación y de intervenciones por parte del personal de salud para lograr estos objetivos en los pacientes. Y hay muchos ejemplos de este tipo de programas. En el Reino Unido y en Europa hay un programa que se llama El Paciente Experto, donde usan a los pares para administrar la educación a las personas que tienen enfermedades crónicas.
Entonces, el término autocuidado también se usa. La mayoría de estos términos son traducidos del inglés. En muchos lugares, en muchos países, se usa el término autocuidado como similar de educación, pero en realidad el autocuidado dentro de este sistema del modelo de cuidados crónicos significa lo que hace el paciente sin la ayuda del personal médico. Es lo que nosotros llamamos automedicación. El paciente no requiere del apoyo médico para tomar sus decisiones. El empoderamiento también es otro factor importante, y el empoderamiento es un resultado de la educación y es una estrategia, el automanejo es una estrategia de empoderamiento. Y aquí un estudio que se hizo aplicando la escala de empoderamiento para diabetes, la escala corta y otros 9 instrumentos para medir empoderamiento, encontraron que las personas que tenían la percepción del empoderamiento mejora los resultados clínicos de la atención, y recomienda usar este cuestionario de empoderamiento en diabetes como un indicador de proceso y resultado de la educación en diabetes. Nosotros en la OPS tenemos una herramienta que es el pasaporte de cuidados crónicos, que es un carnet que usan los pacientes que tienen enfermedades crónicas, básicamente enfermedades como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y tiene una hoja central con los resultados, y además tiene un panfleto para el personal de atención. Hicimos también un panfleto para los pacientes con recomendaciones de estilo de vida saludable, y esta fue la primera generación de pasaportes. Después hicimos un estudio para ver el efecto del uso del pasaporte, además de otras intervenciones con entrenamiento del personal de salud y el programa de educación, y encontramos en verde que todos los objetivos terapéuticos mejoraron con el uso combinado de la intervención y el pasaporte de cuidados crónicos. Ahora tenemos una segunda generación de pasaporte que es más grande y que incluye ya las recomendaciones de estilo de vida saludable, por ejemplo, el plato del buen comer. Tiene un plan de atención o un plan de cuidado con todos los exámenes de laboratorio, un plan de actividad física, y además tiene los resultados de la atención para que el paciente tenga conocimiento del resultado de lo que está haciendo. También le hemos agregado un formulario para discutir y negociar las metas de tratamiento con el paciente, y aquí estamos explicándole al paciente cómo establecer metas, y acá para escribir las metas de tratamiento y también periódicamente revisarlas con el paciente. Estamos trabajando con una empresa para hacer un pasaporte digital, ya que todo se ha movido hacia el mundo digital, y nosotros también no podemos quedarnos atrás. A nosotros en los Estados Unidos, el banco, el Obama, Hillary Clinton, todo el mundo pasa correos electrónicos. Yo apoyo a Obama, y a mí cada cierto tiempo me llega un correo de su equipo y me dice que si quiero hacer una donación, que ponga solo el número. De modo que yo solo pongo 10 y lo mando, y ellos saben ya mi tarjeta de crédito y me cargan $10 a mi tarjeta de crédito. Nosotros todavía no somos capaces de hacer algo por el estilo, y los bancos hacen lo mismo, y la mayoría de las cosas se están moviendo hacia este. Así que de modo nosotros estamos trabajando con una empresa para hacer este pasaporte digital que lleva un glucómetro de fabricación coreana que se acopla donde va el audífono, y allí se pone la gota de sangre y la lectura va directo tanto al pasaporte como al registro. El glucómetro es real, ya existe, el pasaporte todavía está en planes. También estamos trabajando con la Universidad de West Virginia para hacer ya tenemos las primeras pruebas para hacer este registro de pacientes que se puede utilizar como un expediente electrónico, que tiene todas las condiciones que debe tener tanto para diabetes como para otras enfermedades crónicas. También tiene opciones de agregar medicamentos, de agregar enfermedades, de agregar exámenes. Es muy fácil de usar y utiliza Access como programa.
Este es el nombre del programa, se llama Chronic Disease Electronic Management System y es un producto de la Universidad de West Virginia. Pronto vamos a tener la versión en castellano y en español ya disponible y va a ser gratis, es de código abierto, de modo que lo anunciaremos y estará disponible para bajarlo de la internet y va a tener su ayuda, tiene su manual ya en español y así que los invito a que lo prueben cuando les llegue la información. Hay varios ejemplos de la implementación del modelo en América. El pasaporte está siendo implementado en alrededor de 20 países de América Latina, incluidos varios países del Caribe. En República Dominicana, Argentina, tiene un sistema de un pasaporte que crearon ellos basado en el nuestro, pero un pasaporte propio. En Argentina es uno de los países que tiene mejor experiencia en esto. En República Dominicana imprimieron 40.000 pasaportes, Honduras imprimió 10.000 pasaportes y hay muchos, como les decía, alrededor de 20 países que están utilizando. Aquí nosotros hicimos una intervención en Veracruz, México, para mejorar el control de la diabetes y encontramos que conseguimos mejorar la hemoglobina glicosilada entre 27 a 39% en los casos y esto fue significativo. No fue mágico porque en salud pública creo que nada es mágico, ¿no? Pero sí encontramos que aplicar el modelo de cuidados crónicos tiene ventajas para mejorar el control de la diabetes. Esto está publicado en un paper de peer review en una revista europea que se llama Primary Care Diabetes y también está en el sitio de la OPS en una monografía que narra cómo se hizo toda la intervención, que incluyó educación, incluyó entrenamiento en examen de pie y varios otros aspectos de nutrición, todos los aspectos importantes de diabetes. En Brasil también hay trabajo que se está haciendo de gerenciamiento, ellos llaman gerenciamiento de caso, que es un concepto nuevo que se está utilizando en inglés se llama case management, y en español, en portugués le dicen gerenciamiento de caso, en Chile gerencia de caso creo que se llama, o algo así, y es un coordinador en realidad es un coordinador de cuidado que conoce mejor al paciente y que apoya al paciente más directamente. Porque lo que se ha encontrado o lo que se sabe es que a veces hay personas con formas complejas de enfermedad que no es suficiente en la consulta con el médico o el tiempo que le da a la enfermera. De modo que estas personas están entrenados para guiar al paciente. Hay muchas modalidades, hay médicos, hay de enfermeras, hay de pares, hay de promotores de salud también o técnicos medios que se han usado. Hay muchas publicaciones sobre esto y aquí se muestra la mejora de los resultados en la pre y la post evaluación de un sistema de gerenciamiento de casos en diabetes. En Canadá también hay un grupo en Calgary que aplica estos conceptos del modelo de cuidados crónicos y aquí ellos en la evaluación que hicieron encontraron un mejor manejo de la diabetes con el uso de este modelo y de la ampliación del modelo a la promoción de salud, por ejemplo, y a los ambientes saludables, y una disminución del uso de la sala de emergencia, de los servicios de emergencia y de hospitalización por parte de las personas que tienen diabetes. Esto es otro ejemplo de gerenciamiento de casos en Curitiba, en Brasil, donde también utilizaron este tipo de intervención con un fortalecimiento de la atención interdisciplinaria, actividades educativas en grupo, atención en el hogar y contactos telefónicos. Y mejoraron el control glicémico, pueden ver el antes y después, entre los casos y los controles, cómo mejoraron con el uso de los gerentes de casos, de los coordinadores de casos. En realidad lo que queremos es tratar de promover que las personas incorporen la mejora en la calidad de la atención, incorpore
todos estos adelantos de la ciencia ahora y lo incorporen en la práctica, porque incorporarlo en la práctica y repetidamente realizar esta acción es la que nos va a llevar a obtener mejores resultados. Nosotros tenemos también un observatorio, aquí están la información de contacto de cómo nos pueden contactar para materiales, ya veo que vamos a tener que mejorar el alcance de los póster, aunque siempre distribuimos en los países, muchas veces pues no llegan a quienes lo necesitan, pero me voy a estar al tanto de que a ustedes les llegue en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barceló. Vemos muchísimos pacientes, un promedio de 20 pacientes diarios, a veces 30, y tenemos una gran experiencia en el tratamiento de la diabetes. Y sería muy interesante saber cómo es que la OPS se preocupa en traer esa información de los médicos latinoamericanos hacia el mundo entero. Sí, en realidad es difícil publicar, no es fácil hacer el trabajo y llevar a medir los resultados y después hacer los análisis, escribirlo. La mayoría de las publicaciones se hacen en inglés y entonces hay una limitación importante del lenguaje, ¿no? De modo que nosotros estimulamos los pequeños proyectos en los países y tenemos a través del observatorio de cuidados crónicos para nosotros hacernos conscientes de cuáles son los proyectos y tratarles de dar el apoyo para que lleguen a dar todos los pasos para hacerlo. Nosotros estimulamos los pequeños proyectos que se hacen para mejora de la atención, incluso que no sean estudios aleatorios, grandes estudios con un presupuesto grande, pero nos interesa también lo que se hace en un centro de salud aquí en Perú, en Libertad, por ejemplo. Nosotros tuvimos el año pasado, alguien en este observatorio reportó que ella ni siquiera tenía la capacidad de internet para entrar, porque tenemos un cuestionario en la internet para entrar, pero ella no tenía siquiera la capacidad de entrar al cuestionario, y ella lo que envió fue un párrafo diciendo: yo tengo este grupo acá y estoy trabajando en un pasaporte y no sé cuánto, y a mí me tocaba venir aquí a Lima, así que le dije al del Ministerio de Salud, le dije: yo quiero visitar este centro de salud, y fuimos aquí en Libertad, un lugar con recursos muy limitados. Y esa es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, visitar a los centros cuando vamos a los países y tratar de estimular a las personas para que puedan llevar los estudios hasta el final y publicar. Sí. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su valiosa experiencia. Soy la doctora Paz, soy neuróloga y endocrinóloga del Hospital San José. Ahí tenemos un programa de diabetes y ahora aproximadamente 3 años presentamos un proyecto al Ministerio de Salud a lo que es gestión de la calidad. Ganamos el segundo puesto, pero como proyecto. El proyecto se denominó Diabetes mellitus, no endulces al bacilo de Koch. Sin embargo, cuando lo quisimos llevar a la práctica, no logramos hacerlo efectivo porque tuvimos muy pocos casos de tuberculosis. Esto fue debido a que se buscaron los casos dentro de los pacientes que asistían al programa, de tal modo que se planteó posteriormente hacerlo en el grupo de los pacientes foráneos, es decir, de los pacientes que llegaban por primera vez al establecimiento y que no estaban en un proceso educativo para el control de su problema de salud. Sin embargo, por el asunto del financiamiento no se pudo concretar, ¿no? Dado lo que usted menciona, de repente se podría viabilizar a través de canalización de financiamientos. El otro componente que quería mencionar era de que es necesario procesar estos programas a través de resultados y en esa medida poder
mensurar de qué modo el programa va avanzando. Otro aspecto que tenemos en el programa es el diagnóstico inicial. ¿Cómo es que se le da el diagnóstico inicial al paciente? Nosotros jamás decimos usted es diabético. Nosotros siempre le decimos al paciente usted tiene diabetes. Cuando al paciente se le dice usted es diabético, se le está identificando al paciente con la enfermedad. Y el paciente no es su enfermedad, su glicemia o su peso. Se le da un sello de carita feliz en el caso de que el paciente tiene un buen control de peso o en el caso de que el paciente ha llegado a un buen nivel de glucosa. En su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes logran un buen control de hemoglobina glicosilada estando ya con su proceso educativo? Esa sería la pregunta. Gracias, creo que es una pregunta de muchos pisos, ¿no? En primer lugar, la parte de tuberculosis, sí, la incidencia de tuberculosis es muy en comparación con la realidad ya en nuestros países. Con respecto a la diabetes tipo 1, ya estaba mencionando antes acá que la incidencia de diabetes tipo 1 en nuestros países es bastante baja. Lo que aquí en Perú creo que era una de las más bajas, al igual que en Paraguay y en México, daba de 1 por 100.000 en menores de 15 años. Y esto tuvo una época de oro en los 80 y a principios de los 90, en que se motivaron mucho los registros de diabetes tipo 1 en niños, pero esto ha habido como que se cansó un poco la comunidad científica de monitorear esto, y además los fondos se fueron extinguiendo y se han perdido la mayoría de los registros. Porque también las personas también necesitan un tipo de financiamiento para hacer estos estudios que técnicamente son complejos. En América, la incidencia más alta se ha encontrado en una isla de Canadá, en las Islas Príncipe Eduardo en Canadá, y también en algunas poblaciones de Estados Unidos también han tenido poblaciones incidencias altas. Una de las excepciones siempre ha sido Puerto Rico, que es un país con una población netamente latina, pero que con una incidencia de 10 por 100.000 que se asemeja mucho a eso, pero muchas personas que tienen algún nivel socioeconómico o cultural tienen otro tipo de servidor de salud. Pero en Costa Rica todo el mundo tiene el mismo, y las personas, no importa que sea médico o sea abogado, van a los centros de salud, a no ser que sea muy millonario y que por un catarro se vaya a Miami, pero en general la mayoría cree en el sistema. Entonces ellos organizaron una muestra representativa que se toma en los centros de salud, y no son las personas que vienen, sino es una muestra poblacional por clúster, como se indican los detalles técnicos de hacer encuestas de diabetes, y están haciendo esta encuesta de factores de riesgo que incluye además de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y nutrición, actividad física, y algunas veces pues están incluyendo otras enfermedades como algunos factores de riesgo de cáncer. Ahí en Costa Rica se indicó también un aumento de la prevalencia a 11% de una prevalencia que tenían anterior en San José como alrededor de 8%. En México también y en Paraguay han habido aumentos importantes. En Argentina también ha habido aumentos en la prevalencia de diabetes. Quiere decir que lo que vemos en el Atlas, que el pronóstico es que la prevalencia va a continuar aumentando, y esto parece que es aunque no hay sol, pero siempre es bueno, la comida se come dentro de los restaurantes y no necesita mucho el sol. Y además los felicito por estar aquí hasta tan tarde, hoy viernes a esta hora, y les felicito por el interés que tienen. Yo estoy visitando Lima por otro asunto que tengo acá en la OPS y una conferencia que estamos planeando, que después lo voy a contar un poco. Y bueno, me invitaron a que viniera a presentarles algo de la diabetes en América Latina, pero que he mezclado con otras cosas que estamos haciendo y que tienen que ver con la diabetes.
Yo soy asesor regional de la OPS, hace 16 años trabajo como asesor regional de diabetes y también llevo otras áreas en enfermedades crónicas, sobre todo la parte de manejo integrado de enfermedades crónicas en la OPS. Voy a mencionarles solo el aumento de la prevalencia en el mundo y en América Latina particularmente. Acá el Atlas de Diabetes indica que hay 61 millones de personas en América con diabetes. No me voy a detener mucho en esto porque esto todo el mundo lo conoce y estoy seguro que muchas personas ya lo han mencionado acá hoy. Nosotros preparamos con examen de muestra de sangre. Uno de los últimos se hizo en Paraguay. Se hizo una encuesta nacional de factores de riesgo y se incluyó una muestra pequeña en Asunción, donde se hizo el examen de sangre, la muestra de sangre. Y los estudios acá mostré los países que sabemos que donde la prevalencia ha aumentado. En Costa Rica, que también se ha hecho un sistema de vigilancia para diabetes que incluye una muestra representativa de la población adulta, y esto, hacer una encuesta de diabetes requiere una infraestructura muy grande que se crea para esto, ¿no? Y es costosa, incluye el entrenamiento de mucho personal y de la contratación de personal auxiliar, y Costa Rica está manejando una forma de hacer las encuestas que utiliza la estructura que ya ellos tienen montada para atención primaria. Desde luego, esto tiene que ver mucho con el sistema de salud de Costa Rica, que tiene un sistema único, universal, y sobre todo lo más importante es que la población, cree en el sistema. Porque en muchos lugares sí hay acceso, las personas tienen acceso a este cartel para el Día de la Diabetes el año pasado, que distribuimos acá en América Latina. ¿Alguien conoce este cartel? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Muy bien. Parece que vamos a tener que imprimir más copias, ¿no? Y bueno, ahí teníamos las personas mostrando carteles con objetivos de tratamiento, que es una de las cosas que nosotros diseminamos como una de las prácticas importantes para mejorar el control de la diabetes. Las personas que están allá, hay un solo paciente dentro de los 4, los demás son médicos o enfermeras, pero posaron como pacientes. En los estudios que hay en América, prácticamente la mayoría de los países tienen al menos un estudio de prevalencia. Últimamente se han motivado en hacer estudios de prevalencia con periodicidad en varios países. En Argentina, por ejemplo, en Chile han hecho ya más de uno también. En Argentina lo hacen también, y en Brasil con encuestas que son cuestionarios sobre diabetes ya diagnosticada, y en algunos países pues ya también han hecho muestras que tiene estudios de prevalencia que incluye también la diabetes no diagnosticada.